La Guerra de Malvinas es una herida que nos atraviesa como país. Nos une, nos divide, pero sin duda, y al cumplirse 40 años, se sigue sintiendo en la piel, porque es una herida que no cicatriza. Está llena de deudas sin saldar. Una guerra que se ha contado de muchas formas, con diferentes versiones. Fiel a nuestra idiosincrasia, mezcla pura de blanco o negro, pero con una verdad absoluta. Los muertos, los valientes soldados, la injusticia de un crimen de guerra y un contexto político y social de una Argentina en crisis. El 2 de abril de 1982, en medio de la dictadura de Leopoldo Fortunato Galtieri, se ordenó la ocupación de las Islas Malvinas. Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Las cuales estaban usurpadas por Gran Bretaña desde 1833. La operación estaba planeada para mediados de mayo de 1982, pero el 19 de marzo de ese año, una delegación argentina izó la bandera nacional en las Islas Georgias, las cuales también estaban bajo un dominio británico. Luego del fracaso del diálogo, el 2 de abril estalló la guerra, en Malvinas, con un bombardeo de parte de los ingleses sobre el puerto argentino, el cual por ellos era llamado el puerto Stanley. Tuvimos la oportunidad de tener una parte de la historia contada en primera persona, ya que el héroe que nosotros entrevistamos, Julio Piray, fue testigo de las reuniones que empezaron a mantener el entonces presidente Galtieri con los altos jefes, meses antes del desembarco. Estaban planeando recuperar Malvinas, y nuestro entrevistado era el mozo de uno de los altos jefes. A días de recibir su baja, quedó sin poder mantener contacto con nadie. Ese era el motivo que por entonces él no comprendía. Estaban craneando la guerra. ¿Cuándo y cómo te avisaron que tenías que ir? Bueno, yo en el momento era el mozo del teniente coronel, en ese momento de David Comini, que era el jefe del regimiento, y yo salía de Franco todos los días. Entraba a las 6 de la mañana, 6 y media, y a las 5 y media de la tarde me podía retirar a mi casa. Pero como yo vivía en Cañuelas y yo estaba entablada, me había hecho muy amigo de otro compañero, otro soldado, que vivía acá en Villa Celina, entonces me iba todos los días a la casa de este compañero, de este veterano. Entonces, como yo era mozo, de repente el teniente coronel me dice, teníamos un trato bastante bueno porque ya ahí hacía más de un año que estaba haciendo servicio militar. Entonces cuando estábamos solos, él me trataba de Julio y yo de David, pero cuando había personal jerárquico y todo eso, era mi teniente coronel y yo Julio Piray, a usted y nada más. Y entonces un día me dice, bueno, Julio, a partir de hoy no podés salir más de Franco, no podés tener más trato con ningún compañero en el regimiento, solamente vas a permanecer en plana mayor, que es donde está el teniente coronel, el segundo jefe, donde se maneja todo. Me dice, vos vas a vivir acá y ni siquiera vas a poder ir al casino a buscar mi comida, pues yo era mozo, no era cocinero. Iba a buscar su comida al casino de oficiales y se la servía en su despacho. Entonces en ese momento yo no entendía qué pasaba, digo yo, ¿qué pasó? Me habré portado mal, en ese momento un inocente, 19 años. Entonces agarra y me dice, digo, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, bueno, mira, vamos a empezar a tener reuniones, que son reuniones secretas. Vos no podés tener contacto con nadie porque si no vas a contar los secretos. Entonces después te vas a ir enterando de qué se trata esto. Esto empezó los primeros días de marzo. La primera reunión que tienen, el regimiento 3 de Tablada, que hoy ya no está más, pero tenía ahí cancha de rugby gigante. Entonces, ¿qué hacía? Ahí lo usaron para pistas de aterrizaje de helicópteros. Entonces de repente empezaron a caer helicópteros un día. Y ahí empecé a conocer de qué se trataba. Ese día, en la primera reunión, vino el actual presidente en ese momento, Galtieri, después bueno, estaba el teniente coronel del regimiento, David Comini, Joffre, todos generales, Lamidoso, venían todos a tener una reunión, yo no sabía ni de qué se trataba. Entonces yo estaba ahí mismo y escuchaba, yo estaba solamente para servir en lo que quería, o el café, bebida,
Entonces, claro, empezaron a hablar de lo que iba a ser la guerra de Malvinas. Digamos, no la guerra, sino recuperar las islas. Nosotros cero, yo no tenía ni idea, ni sabía de qué era lo que iban a hacer. Entonces por eso no me dejaban tener más contacto con nadie. Claro, entonces después ahí... Nuestros soldados, además de la inexperiencia, no estaban equipados para enfrentar no solo al enemigo, ni siquiera el clima. El clima de nuestras islas es hostil y los soldados lo sufrieron. ¿Y cómo estaba compuesto su uniforme y sus armas y su equipamiento? Bueno, el equipamiento que teníamos no era un equipamiento que era exclusivo para ir a un lugar que justo estaba entrando, estábamos en otoño, entrando el invierno, pero el clima que vivíamos acá, el clima de Malvinas, nada que ver. Acá teníamos 19, 20 grados en ese momento, llegábamos allá con 5 grados bajo cero. Frío. Claro, frío, aparte la ropa no era adecuada. Sí, yo más o menos vimos fotos en... Claro, lo único que teníamos que vos decías así, es una barbaridad, era el duvet que tenía, pero se mojaba el duvet y sonaste, porque no era impermeable. No. Era solamente como si fuera algo abrigadito. Sí. La ropa era un desastre. El armamento que teníamos no servía. El armamento era todo obsoleto de por ahí hace 15 años que estaban practicando todos los años los soldados que hacían el servicio militar. Sí. Compañeros míos y gente que había pasado. El armamento viejo. Viejo que no servía para nada. Lo único que dentro de todo que tenían buenos armamentos era el personal de cuadro, el cabo, el sargento, el teniente, el general, el capitán. Ellos sí tenían armamento porque ellos eran militares y tenían buenas armas. Eran de rango más alto. Claro, nosotros no teníamos nada, digamos, teníamos pero no servía para nada. Había armas que las tiraba contra el piso, estaban las PAN, que era una ametralladora de vieja que las tiraba contra el piso y las balas solo. Otra que le quería hacer y se movían. Eran armas re viejas. Sí. Y los ingleses estaban con las mejores. Claro, eso sí, pero porque Inglaterra es un país que vive de la guerra y viven para guerra. Claro. Nosotros, Argentina no es un país de guerra. No. ¿Cuánto hacía? Muchísimos años que no había entrado. Nunca fuimos un país que vivimos de la guerra. Entonces no teníamos ni idea lo que es la guerra. Además de la inferioridad de condiciones, padecimos la injusticia del hundimiento de nuestro ara general Belgrano por parte de un submarino nuclear inglés, violando la zona de exclusión establecida por el gobierno británico alrededor de las islas. Dicho en palabras frías, constituye un crimen de guerra, pero para nosotros es el enorme dolor de la injusticia por la muerte de 323 compatriotas, muchos de los cuales agonizaron días en aguas heladas. 323 no es solo un número, y 649 es el total de soldados nuestros que entregaron su vida. Esto nos hace pensar que sin ser mercenarios, no curtidos en la tradición de la guerra como los británicos, la fiereza del soldado argentino merece nuestro respeto, ya que la mitad de nuestros muertos fueron víctimas de una trampa. Habiendo sentido en el alma el relato de Julio, nos quedamos con el sentimiento claro de la aberración de la guerra, un instrumento estéril, inútil, que deja el desconsuelo para siempre en la sociedad, en cada protagonista pudiendo atravesar el tiempo desde aquel 1982 hasta nuestros días. Nuestro presente en 2022, que a nuestros 16 años nos toca conmemorar los 40 años del horror de la Guerra de Malvinas, la extensa charla que se prolongó cuando se apagó la cámara, la necesidad de transmitir y sentir alivio al poder hablar de lo que marcó la vida de Julio para siempre y la de todos nosotros como argentinos. Es realmente fuerte escuchar estos relatos en primera persona y no leerlos en un libro. Este trabajo nos enseñó, nos creó conciencia, compromiso y nos forja una opinión realmente propia y personal. La guerra no sirve, y nuestros soldados sin duda fueron los verdaderos valientes en esta historia. Honor y gloria por siempre para ellos. Malvinas, prohibido olvidar. Para muerte, para sí, muerte, sangre, y los marinos los que se pelean no tienen odio, los que tienen odio fueron los que los mandaron. Sí. Tanto de un lado como del otro. Pobres.